La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Ángel Lockwood, quien es economista, abogado, escritor, político. Buenos días, Ángel, encantado de tenerte en el programa. Buen día, ¿cómo vas? Buenos días, Ángel. Me gusta el color de tu Sí, qué ojito. bueno. Es alegre. Así es. Ángel, Qué bueno qué que estés bueno aquí. cuando nosotros te invitamos. Tú escribes artículos semanales, pero tú escribiste uno de esta semana Dos. que mueve a preocupación. No hay dos, pero el último de esta semana, creo que fue el lunes, ¿verdad? Sí. En el listín diario. Rápidamente voy a ver un párrafo. Tú dices que el Estado de Derecho, que nuestra Constitución proclama es conforme... No, ahí no es. Tú dices, nuestro país, que ha tenido en su cultura inseguridad personal y jurídica, hoy se caracteriza por un pánico jurídico en lo penal que afecta a los jueces, obligado a obrar conforme al populismo judicial y amenazado por el Ministerio Público, abogados impedidos de defender a sus clientes, existencia de una condena previa por la declaratoria regular de caso complejo y la consecuente imposición de 18 meses de prisión, afectación de la dignidad de los encartados, y me quedo ahí. Es que Eso parece como una descripción de lo que está pasando con los que son acusados de corrupción, porque yo imagino que eso no compagina con el que se robó un pollo, con el que hace una fechoría limitada. Amplíanos eso, y si eso es una situación de ahora o es de lejos, el colapso del Estado Nosotros de Derecho. hemos venido mejorando mucho. Venimos de una república liberal en la que no se sabía lo que era Estado de Derecho. En el 2010, el presidente Leonel Fernández, a través de la reforma, cambia la naturaleza de la república y pasamos de una república liberal a lo que se conoce como un Estado social y democrático de derecho. eso es bueno. Claro, porque es el siguiente estadio de la democracia. Entonces la gente, los abogados mismos, hablamos siempre de Estado de Derecho, pero ¿qué es el Estado de Derecho? Ya. Bueno, un Estado de Derecho es la situación de una organización, de una nación que se caracteriza por dos cosas de la liberal, porque hay separación de poderes y control entre los poderes. Así eran las repúblicas liberales que tuvimos. Aquí nunca ha sido así. Bueno, pero teóricamente. Entonces, se pasa a el Estado Social de Derecho con otras dos características. ¿Cuáles son? En un Estado social y democrático de derecho, la Procuraduría es un ente importante, siempre lo será. La política de persecución criminal siempre será importante, pero no es la principal. La principal es la capacidad del ciudadano de controlar cada día a la administración para evitar que se produzcan actos de corrupción. Correcto. Cuando la ciudadanía está, y no me refiero a las organizaciones ONGs, no, cualquier ciudadano, el que nos está viendo ahora, cuando está empoderado y puede acudir a la jurisdicción contenciosa para controlar las cosas que cree que está mal del gobierno, tú tienes la tercera característica fundamental, esencial de un Estado de Derecho. La cuarta, ¿cuál es? La cuarta es el respeto a los derechos fundamentales del individuo, a los derechos fundamentales de cada ciudadano. Yo les voy a hacer una pregunta. Ustedes, cuando andan con un teléfono y van a la oficina de un funcionario público, ¿se lo dejan entrar? No. No. ¿Ustedes cuántas veces se encuentran con dominicanos medios de clase media para arriba que andan con 2 y 3 teléfonos? Hoy sí. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana todo el mundo cree que lo están grabando. Todo el mundo. Entonces la gente, para que no lo graben, tiene otro, porque nadie quiere que su negocio y su vida personal se la esté grabando otro. Pero oye, es un estado paranoico. ¿Por qué? Porque no hay capacidad para grabar a todos. No es verdad que el Estado tiene capacidad para grabar a todos. Pero oye, todos creen que sí. Y entonces la gente anda... Nervioso. Ahora, Ángel, tú dices del cambio que se operó en la sociedad dominicana, en el país, a raíz de la modificación constitucional del 2010. Y yo adrede te pregunté, ¿pero eso estaba bien? Sí, claro, cambiamos, mejoramos. Pero en ese artículo al cual Ramón se refiere, el título es El colapso del Estado de Derecho en el país. Del 2010 mejoró, y ¿cuándo se cayó, cuándo colapsó ese Estado de Derecho? El colapso no se produce en un día, a menos que como con Rusia y Ucrania tú tengas una invasión. Correcto. Se va produciendo. Y habíamos venido teniendo mejorías en el Estado de Derecho. ¿Hasta cuándo? Hasta hace poco.
¿Poco ejemplo, cuándo? ¿2020? Pero espérate, porque no son, todos los derechos no colapsan el mismo día, Ya. van colapsando. Por ejemplo, yo no tengo el gusto de conocer a el licenciado Luis Reyes, pero ustedes vieron en la prensa que yo vengo desde el año 2010-2012 peleando por la transparencia en el Ministerio de Hacienda y en presupuesto a los fines de que el presupuesto se pueda conocer. Si la ciudadanía no lo puede conocer, no lo puede controlar. Y defendiendo gentes que han visto sus derechos fundamentales a la propiedad afectados desde hace 60 años. Ustedes vieron en la prensa que yo llevé casos del aeropuerto que desde 1955 sacaron a la gente y no le pagaron. En ese proceso se fueron construyendo una serie de normativas, leyes y reglamentos. Entonces, bueno, logramos una ley porque el Estado era un bandido, sigue siéndolo, pero era un bandido en el sentido de que te compraba, te expropiaba y nunca te pagaba. Sí. Ni siquiera con sentencias de la Suprema Corte de Justicia te pagaba. Algunos abogados y yo vinimos trabajando el tema, salió la ley 8611 de inembargabilidad del Estado. ¿Pero por qué salió esa ley? Esa ley salió porque los ayuntamientos hubo un momento en que eran delincuentes comunes. Le compraban a todo el mundo en un pueblo, no le pagaban y la justicia empezó a autorizar embargos. Entonces muchos ayuntamientos fueron embargados y fueron a quejarse al Congreso. Y el Congreso hizo una ley para que no fueran embargados, pero que además los obligaba a pagar. Y al Estado central también. Esa ley establece que cuando hay una sentencia condenatoria, el ministro de Hacienda, en el caso del gobierno central, y el tesorero, en el caso de los ayuntamientos, tienen la obligación de consignar la deuda en el año siguiente. Eso hizo que peleando, porque ustedes son testigos de que yo sometí a la justicia a Simón Lizardo, al contralor Gelmosén, al ministro Ángel Esteve, y tuve que demandar al actual ministro de Agricultura. ¿Qué dio lugar todas esas demandas porque faltaba un reglamento? Que Hacienda dictara un reglamento. Y dictó el reglamento 198-18, que en su artículo 7 dice taxativamente una cosa que ya se venía haciendo, lo que hizo fue que la reglamentó, que en el mes de enero el director general de presupuesto está obligado a todo el que ha notificado inclusión de una sentencia condenatoria conforme a la ley 8611, está obligado a registrarla y a notificar el resultado en enero cuando se publica la ley. Pues muchos abogados, entre ellos yo, en enero escribíamos una simple cartita al director general de presupuesto. Señor director, la sentencia número tal, dictada por tal tribunal que adquirió la autoridad de la cosa juzgada, que fue notificada en fecha tal al Ministerio de Hacienda, certifíquenos que se encuentre en la ley. Pero en enero siempre el director de presupuesto lo hacía. El actual director de presupuesto ha vuelto a la edad de piedra y ahora dice, no, porque eso es una partida global. No es verdad, porque cuando el juez falla, no falla globalmente. Entonces no es transparente lo que está ocurriendo en esa dirección. Eso es un atentado a la transparencia, eso es volver 20 años para atrás. Y además eso es ilegal porque o es desacato a la sentencia del tribunal que ordena que por la propiedad tal de Ramón Núñez, por la propiedad tal de Jacqueline Morel, se pague tanto. Y eso es lo que va al Congreso. Eso es lo que tú depositas en Hacienda y con eso que Hacienda hace el presupuesto. Entonces, es un contrasentido que te digan después que no saben cuánto te toca a ti, porque no saben porque es global. Bueno, entonces desacataron la sentencia. Pero si lo tienen, que lo tienen, porque ¿con qué tú construyes el total? Con las partidas particulares. Con esas que tú sumas y obtienes un total. Entonces están violando la ley general de presupuesto. Ángel, pero lo que tú dices que los jueces se sienten presionados por el Ministerio Público, que se declaran complejos los casos para poder meter a la gente presa 18 meses, de que se usan a los testigos como que los chantajean, para que declaran lo que etcétera. Es decir, eso está pasando ahora. Pero tú sabes qué está pasando, todo el mundo sabe qué está pasando. Yo no estoy... No, yo no, pues yo no estoy en los tribunales. No, pero eso te lo dicen donde quiera. Donde quiera que tú te sientas a hablar con 3 personas, te lo dicen. Mira, en ese artículo yo traté de resumir las preocupaciones que le oigo a la gente sobre el Estado de Derecho. La gente no sabe lo que es un Estado de Derecho, pero sabe lo que es un estado de ánimo, sabe lo que es una paranoia, sabe lo que es tener miedo. Exactamente, aunque no sepa cómo se llama eso. Entonces, donde quiera que yo voy a cortarme el pelo.
y llego y me siento a hablar con el señor que me corta el pelo, y entra alguien que me quiere preguntar una cosa, y lo primero que sale es poner el teléfono en modo avión. No se atreve a hablar. Pero yo voy donde un funcionario y lo primero que hay es que dejar el teléfono fuera. Pero un funcionario, ¿qué funciona? Hasta el presidente de la República, es que aquí graban a todo el mundo. Entonces, eso siempre fue una tara de la sociedad dominicana, pero nunca la sociedad dominicana la percibió como una política general. Ahora es una política general, Ángel. Ahora la gente siente que lo es. Yo no creo que en el gobierno hay nadie dirigiendo eso, para nada. Pero la gente siente que sí, la gente siente que está frente a un atentado general a la intimidad. Pero de clase media para arriba todo el mundo tiene miedo porque puede amanecer con un allanamiento. ¿O no? No es verdad. No es verdad. Ya el que no le intersectan se siente inferior. El que no intercepta no es importante. La botaste. Yo creo que las sociedades, mira lo que pasa. La gente no te sabe a veces definir lo que le ocurre. Bueno, yo no sé cuando estoy mal de una dolencia que tengo, por eso voy al médico. Pero yo tengo el dolor. O tengo la molestia. O tengo la molestia. Yo voy donde el médico para que me diga cómo se llama y cómo se cura, pero no es porque yo no sé que tengo algo malo. Entonces la gente anda con esas quejas. Esas quejas se unen a otros eventos. Esos temores se unen ahora a la molestia del tráfico. Nadie tiene culpa de la molestia del tráfico, porque el trancón de Santo Domingo ya es una carga que lamentablemente, aunque no nos acostumbremos totalmente, pero medio nos acostumbramos a llevar cada día. Entonces la gente sale con esos temores. Se baja del carro ya molesto. Perdió mucho tiempo. Ahora, otros problemas, los problemas de aumentos de precios. Bueno, pues nadie tendrá la culpa de los aumentos de precios. Y ahora van a empeorar por el tema de que el jueguito de Rusia en Ucrania hizo que pasara la barrera de los $100 el precio del petróleo. Entonces la gente va poniéndose Ángel, antes de ir porque hay otros temas, antes de ir a la pausa, porque tú casi en la parte final lo que dices que aún el Procurador General debe de obedecer como a líneas generales del Poder Ejecutivo. No, yo creo que el Poder Ejecutivo no le está dando líneas generales. No, pero que debe participar en los consejos, algo así. No, es que, señores, no podemos cambiar la Constitución si no la hemos cambiado. No podemos cambiarla si no la hemos cambiado. Entonces, ¿quién es el procurador en la Constitución actual? Es el ministro de Justicia. Es el ministro encargado de la política criminal. ¿De quién? ¿Del Estado? La política criminal del Estado no es una isla en un archipiélago que está alejada de la política general del Estado. Cuando el presidente en su gabinete traza la política general del Estado, la de defensa e integridad del territorio, que tiene que ver con muchísimas cosas, tiene que ver con la migración, tiene que ver con delitos de narcotráfico, pues ahí tiene que estar el procurador, porque el que va a aplicar la política general que surge de un programa de gobierno es el Procurador General de la República, es el Ministro de Justicia en este país y en casi todos los países del mundo. En consecuencia, tiene que estar en el gabinete, porque él tiene que saber cómo se orquestó la política general para saber particularmente cuando una acción suya, tomada el lunes, o tomada el miércoles, o tomada el jueves, o tal vez conviene tomarla el martes, afecta a la política general del Estado. En cualquier Estado moderno es así que se hace. Aquí lo que pasa es que queremos inventar. El presidente quiere un procurador general independiente. Yo creo que lo tiene. Yo creo que doña Miriam es independiente. Y lo ha sido siempre. Cuando era jueza lo era. Pero el procurador general independiente está en la Constitución independiente. Y hay una ley que regula... Es más, el Ministerio Público es tan independiente que este gobierno no ha podido cancelar ningún fiscal. O díganme cuál fiscal cancelaron. Es decir, es tan independiente que el gobierno no ha podido cancelar ningún fiscal titular. En consecuencia, ya la independencia del Ministerio Público lo que le falta es dinero para que puedan estar al mismo nivel a que está, por ejemplo, económicamente un juez con el que él tiene que compartir estrado. Seguir tecnificándolo, que creo que eso ha mejorado muchísimo en los últimos tiempos y sigue mejorando, pero un fiscal independiente, yo me vi la ley, el borrador de ley que circula en las redes, me pueden decir después que sea o que no es, bueno, es el que yo he visto. Lo único que estamos haciendo, ¿tú sabes para qué estamos llamando a una reforma? ¿Para cambiarle el nombre? Solo para cambiarle el nombre. Yo creo que al presidente al presidente lo ponen
en muchos proyectos que obviamente el presidente primero es economista y segundo, ningún presidente se puede leer todos los papeles que conforman la propuesta de un gobierno, porque el tiempo no le daría. Entonces yo tengo la impresión de que algunos papeles al presidente no se lo leen detenidamente o no se lo explican. Lo que hay en la reforma en relación con la supuesta independencia del Procurador General es simplemente un cambio de nombre. No hay nada más, porque le están dejando el órgano de designación, se lo están dejando a la ley. Pues es una locura, porque la ley es una norma de carácter ordinario Ángel, que se aprueba con mayoría simple. Vamos a hacer una breve pausa. Y para eso no hay que modificar la Constitución. No. Una breve pausa, vamos. Y regresamos porque hay muchas cosas. Ojalá el tiempo nos dé. Porque hay muchos temas con Ángel. Si no, lo volvemos a invitar pronto. Bueno, continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el polifacético Ángel López. Yo pensaba que Ángel es político, ¿verdad? Es escritor. Ya perdí la cuenta de las obras que ha escrito. Pero también es historiador, poeta, promotor de arte, abogado, economista. Y por ahí, y ahí me quedo. Y chiquito. Oye, bueno. Y ahora viejo. Oye, Ángel, pero demasiados temas. Hablaste de una parte que es muy importante. Perdón, tú te corrió, tú no eres viejo, porque tú eres más joven que yo. La decimos. No se atrevan, no toquen esa tecla. Ángel, pero yo quiero aterrizar un poco, porque es verdad, la parte sin desperdicio del primer segmento, y obviamente que será para una clase que entiende muy bien lo que estamos hablando, pero el gran público que ve que estamos hablando de reforma, aunque la tocaste tangencialmente en el segundo segmento, que se habló y que generó preocupación lo de Punta Catalina, que se habla de que este gobierno se ha caracterizado por los fideicomisos públicos y que eso todavía es una materia pendiente de que no está bien definido porque es de carácter privado. Estamos hablando en un panorama de la inflación que la vemos todos los días, vemos vacunas millonarias vencidas, y vemos ahora el muro, pero vemos también lo de Ucrania. ¿Por dónde tú quieres comenzar y darnos el panorama de la República Dominicana frente a todo eso que yo te he dicho? Bueno, Ucrania nos va a afectar, va a distorsionar los canales de abastecimiento internacional, va a seguir presionando alzas en los precios de los combustibles. Eso se va a llevar de paro un anuncio del presidente del año pasado, que era que iba a modificar la ley de hidrocarburos. En realidad yo creo pero de que hay un proyecto listo, dijo el... En realidad yo no creo que modificar la ley de hidrocarburos va a resolver nada, porque esa ley está buena. Esa ley lo único que le han metido impuestos y gastos. Perdón, Ángel, y quitar las exenciones, que mandaron unas cartas pero ahí. para eso no hay que modificar la ley. Las exenciones se han dado, las exenciones se han dado administrativamente por resolución, basta con derogar las que no correspondan. Porque es verdad que hay gente que recibe una exención y vende el combustible en detrimento de las estaciones de gasolina. Pero eso está pasando hace mucho tiempo y nadie hace caso. Para eso no hay que modificar la ley. Para eliminar algunos gastos que le han incorporado a la fórmula de paridad, no hay que modificar la ley. Para lo único que tú puedes modificar la ley es para algo que yo no creo que el gobierno lo va a hacer. Ojalá lo haga. Es para bajar los impuestos. Exacto. Porque lo que tiene el precio alto son los impuestos. Exactamente. ¿Por qué? Bueno, porque esa ley... Mire, bueno, hacer una reflexión, sobre todo contigo. La gente olvida... ¿Y por qué conmigo no? Espérate. Porque él fue miembro mucho tiempo de la Junta Monetaria. Sí. Pero también contigo, porque yo recuerdo haberte visto hablando de los diferenciales. Entonces, ¿para qué fue la ley de hidrocarburos? Yo perdí esa fórmula hace tiempo. ¿Para qué fue que se hizo la ley de hidrocarburos? Que aquí le cambiamos el objeto de la ley, se lo cambiamos. Esa ley se hizo exclusivamente para generar los pesos de la deuda sin que fuera una cuestión política o del discrecional gobierno, discrecional del momento. Entonces, exacto. Fue para eso que esa ley se hizo. Claro. Una deuda que era de 3.400 millones. Una deuda que ya se pagó, porque por primera vez desde el año 2001, que fui yo quien la empezó a implementar, se enviaba cada semana al Banco Central los pesos de la deuda, que antes eso no pasaba nunca. Y desde esa fecha, 20 años, 21 años, la República Dominicana nunca ha tenido problema en los pesos del gobierno para pagar la deuda. Una deuda, la de entonces, que ya hace tiempo que se pagó. En consecuencia, bueno, si el gobierno quiere quitar eso y quitarle los fondos al Banco Central, que de otra cosa no se lo daba, pero de esa ley para pagar la deuda nunca se quitó. ¿Qué otra cosa se hizo con la ley? Yo hablando con el presidente Mejía, en el reglamento
le planteé al presidente Mejía la idea de abrir el mercado para que los dominicanos que no participaban pudieran participar. La primera vez que yo llamé a los empresarios y les hablé de que tenían la posibilidad de obtener licencias de distribuidores, me dijeron, ¿y qué es eso? No sabían qué era. Al primero que se lo ofrecí fue a Hangle Vázquez, la primera distribuidora dominicana es Nativa. Me dijo que no. Al segundo que se lo ofrecí fue a Arturo Santana, de Costal. Y me dijo que no también. No sabían cómo operaba. Bueno, hoy creo que hay 43. Todas son de dominicanos. La República Dominicana entonces vivía afectada por desabastecimientos recurrentes. Y nada más teníamos 6 días de almacenamiento. De almacenamiento. Hoy tenemos más de mes y medio y nunca hemos sufrido desabasto. La Shell se fue, Texaco se fue, los dominicanos compraron, no se les expropió a nadie. Y ese mercado hoy opera mejor que cualquier mercado. Pero entonces, ¿qué es lo que le vamos Ángel? a cambiar a la ley? Yo quiero que me digan que, mira, una modificación en la ley de hidrocarburos puede ser otra derrota política innecesaria del gobierno. Pero ella la anunció. Oye, anuncia la medida. Dijo que Y estaba la listo gente el va a plan de creer proyecto. Que van a bajar los contenidos. pero claro. La gente cree que va a bajar y no van a bajar, van a subir. Porque ese Entonces va a ser una el derrota. objeto es que bajen. Va a sufrir otra derrota innecesaria. Eso son tonterías de la gente que asesora mal al presidente. Van a buscarse una derrota, además no es el Es momento. correcto el subsidio que están dando cada semana para que no suba. Los subsidios son ilegales. Los subsidios en la ley se eliminaron. El ministro no tiene capacidad para dar subsidios. Ahora, un subsidio que coyunturalmente sea necesario, el gobierno siempre puede darlo. Hacienda siempre puede, con autorización del presidente, subsidiar un precio, un producto o un servicio que en determinado momento se requiera para evitar un quiebre, para evitar un problema mayor. Yo no creo que el subsidio está malo. Lo que yo te estoy diciendo es que el ministro de Industria no puede subsidiar. La ley no se lo permite. ¿Cómo está el panorama de la República Dominicana con todas estas variables que se están manejando? Y el panorama del gobierno. El panorama este año iba a ser difícil. Va a ser difícil de toda manera. Bueno, iba a ser difícil porque este año empieza la cuestión política. Este año la oposición se activa, que durante la pandemia estuvo inactiva. Hay un punto en que el presidente tiene que revisar toda la política pública, incluida la política pública de su agenda personal. Porque el presidente hizo muy bien en lucir cercano a la gente en los tiempos de pandemia y te iba a todos los pueblos, todo el tiempo, un barrio. Hoy yo creo que esa política de sobreexposición no es buena porque hoy los problemas son otros. Y ya él conectó con la gente. Hoy yo preferiría a un presidente más sentado, tranquilo, pensando, sereno en el despacho, despachando los problemas grandes, porque este año los hay problemas económicos grandes. Tú a una población no le encuentras mucha crítica cuando el rico el rico se está comiendo su cuarto, el de clase media sus ahorritos cogiendo prestado. Y el pobre tiene un cheque del gobierno en pandemia, todo el mundo está tranquilo. Ahora todo el mundo anda con un cuchillo en la boca buscándosela en la calle y eso te genera otros tipos de comportamiento para enfrentar el comportamiento social de la gente. Yo no creo que el gobierno ha enfocado ese cambio que se produce este año, que viene aparejado de que al recalentarse la economía, un éxito del gobierno, recalentar la economía no era fácil, pero tú no la puedes dejar recalentándose de manera permanente porque te produce inflación. Y este año el control de los precios es un reto del gobierno. Un reto difícil porque la coyuntura internacional te lo pone más dificultoso. Bueno. Pero se pueden hacer cosas. Sí, claro que sí. Entonces, eso al momento de enero te representaba cambios. En enero se produjeron quiebres en la empatía política del gobierno y la gente. Punta Catalina fue un punto de inflexión que siempre va a haber. ¿Cómo un tema tan técnico, Ángel, de Punta Catalina, la gente conectó con él? ¿Qué lectura tú le das? Porque es muy técnico. El contrato está mal hecho. Sí, pero el gran público ni siquiera entiende mucho de eso. No, aquí hasta los brutos son doctores. Aquí tú te sientas en un parque y el chinero te da una cátedra de Derecho Constitucional, aunque él no sepa lo que es. Oye, lo que pasa con Punta Catalina es que la gente percibió que le estaban quitando que los algo. empresarios
están engañando al presidente, quitándole algo con otro nombre. Ya. No vendíamos, pero te lo dábamos por 30 años para que tú hicieras lo que te diera la Ángel, gana. mira, que se nos acabó el tiempo. Qué pena. Una pena. Pero Tú tienes que venir con más frecuencia, porque así como tú escribes bien, también tú pones bien. Yo, Te vamos a invitar lo antes posible, Sí, que porque no se nos coincida quedaron con tu- muchísimos temas. ¿eh? así es. Gracias, Ángel. Nos vamos a comerciales y regresamos ya para despedirnos simplemente.